Tenemos aquí un modelo máster que hemos laminado con el sistema de moldes de baja contracción de Scott Bader, que se compone de un gel coat vinilester y de una serie de laminados de fibra de vidrio con mat y una resina vinilester DFPD de baja contracción. A modo de prueba hemos empleado una nueva resina de Scott Bader de tipo low profile, que son ese tipo de resinas de baja contracción o nula contracción que incorporan un aditivo termoplástico que compensa la pérdida del monómero de reticulación del estireno. Es esta resina de color blanco que veis aquí. Este es el nuevo producto de desarrollo de Scott Bader, que es una resina diseñada para la fabricación de moldes por infusión con contracción cero. Nosotros la hemos tixotropado y la estamos utilizando por laminación manual. Vamos a utilizar una fibra de engorde que se llama Parabin, es una fibra muy conocida, muy antigua, que utilizaremos no solo como capa de engorde, sino a la vez como elemento transportador de agua. Vamos a hacer pasar agua a través de del interior del Parabin. Una vez que el Parabin polimerice, por aquí, entre las dos capas de fibra, circulará el agua y podremos calefactar nuestro laminado. Antes de aplicar la capa de Parabin, laminamos un mat de 450 con la misma resina con la que impregnaremos el Parabin. Empleamos para ello una resina de vinilester DFPD, la Cristic 679PA de Scott Bader. Es una resina que impregna fenomenal, que es tixotrópica, de muy baja contracción y que nos sirve esta primera capa como capa de soporte para anclar perfectamente el Parabin a nuestro laminado primario del molde. Desaireamos muy bien el laminado. Dale fuerte ahí, Agustín, y sin miedo. Eso es. Eliminamos todas las burbujas de aire que puedan quedar. Vamos a empezar con el laminado del Parabin. El cálculo del consumo de resina con el Parabin se realiza multiplicando por 1,1 el peso del Parabin. Es decir, necesitamos un 110% más de resina que el peso del Parabin. Añadiremos el 40% de esa cantidad total de resina en la parte baja del laminado y después colocaremos el Parabin. Procedemos a la colocación del Parabin. En una sola capa colocamos el Parabin. Añadimos el resto de la resina, el 60% de la resina por encima. Rodillamos perfectamente para eliminar el aire y impregnar perfectamente el Parabin. Como ese ángulo es demasiado pronunciado y el Parabin no toma bien el ángulo, recortamos justo por esa zona y separaremos ese trozo de Parabin hacia atrás. Como veis, las paredes son muy verticales, los ángulos, se nos hace un pliegue y el Parabin no se levanta correctamente, con lo cual recortamos y retiraremos ese trozo de Parabin hacia atrás. Tenemos que hacerlo antes de que gelifique la resina, obviamente. Retiran un poquito. No, pero está... Ahí. Vale, hemos cortado el Parabin y lo hemos retirado, lo dejamos a paño. Bueno, ya hemos terminado la laminación del Parabin. Ha quedado aparentemente muy bien. Hemos cortado en las zonas donde hay ángulos más pronunciados para que no quede solapado y aplastado el Parabin. En esas zonas son las más comprometidas.
y bueno, aparentemente ha quedado perfecto. Para asegurarnos que haya una buena conexión a través de la que circule el agua y el aire, lo que tenemos es que mecanizar ligeramente los encuentros del parabín para que no haya ningún exceso de resina, asegurarnos que circula el aire perfectamente. Para esto utilizamos una fresadora, y posteriormente laminaremos en esos encuentros una cinta de vidrio para tapar perfectamente el laminado. Como vemos, ya hemos mecanizado ahí las uniones en los ángulos verticales, ángulos de 90 grados, y así aseguramos que a través de esos huecos circule perfectamente el agua de calefacción. Aquí tenemos una visión general del molde, con todos sus bordes perfectamente mecanizados, y a partir de aquí vamos a sellar esos extremos del parabín con un adhesivo, con una masilla, y a laminar con la malla, como hemos comentado, con esta cinta de vidrio, las uniones en estas zonas, por ejemplo. A continuación procedemos a sellar con un adhesivo como el Crestomer 1152 de bajita contracción todas esas esquinas para que el agua no tenga salida por el extremo del parabín. Hacemos un menisco lo más suave posible para que luego, cuando laminemos con la fibra de vidrio siguiente, tengamos un radio cómodo. Bueno, una vez finalizado el molde, lo que vamos a hacer es colocar las conexiones de entrada del agua. Colocaremos en la parte que será la más baja del molde una entrada, y en la parte que será la parte más alta del molde colocaremos la salida del agua. Ahí vemos ya hecho el agujero, y esto lo vamos a adhesivar con el Crestomer 1152 PA, que es un adhesivo acrílico de uretano acrilato. Ya hemos desmoldeado el molde, ya lo hemos terminado, y ahora lo que vamos a hacer es colocar las conexiones de entrada y salida del agua, la entrada en la parte más baja del molde y la salida en la parte más alta. Ya está aquí hecho el agujerito, y ahí con el adhesivo Crestabond colocaremos esta pieza metálica para la conexión de los tubos de entrada y salida del agua. Bueno, ya tenemos pegados y laminados las conexiones de entrada de agua, y le hemos dado un top coat a toda la superficie del molde para que quede mucho mejor. Aquí lo tenéis, la entrada en el otro extremo y la salida. Hemos comprobado y sale perfectamente el aire. Una vez fabricado el molde, vamos a comprobar que el agua entra perfectamente y que somos capaces de calefactar este molde gracias a la entrada de agua del grifo caliente, sin más, ¿vale? Abrimos, ahí tenemos el agua avanzando perfectamente. Ahí viene. Perfecto. Muy bien. Y ahí tenemos. Aún está fría, pero calentará en breve.
Bueno, ahora vamos a ver con la cámara termográfica cómo el molde, que está frío, empieza a calentarse gracias a la entrada del agua. Vemos ahí los compañeros y el molde, la superficie azul. Veremos cómo con el paso del agua caliente empezará a cambiar de color.